Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida. Espero que este canal te guste y que eso te motive a suscribirte. Recuerda que es totalmente gratis, nada más es de picarle al botón de suscribir y ya serías parte de este canal. Hoy estaremos tejiendo un proyecto bien precioso y yo voy a estar utilizando estos dos colores. Es un hilo pues medio delgadito y mi gancho del 3.0 milímetros. Con este proyecto ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en casita y cualquier gancho, pero también recuerden que si ustedes están utilizando uno más grueso pues les va a quedar más grande. Entonces ya sin más nada que decir, nos vamos a ir directamente al paso a paso. Vamos a tomar nuestro primer color y vamos a hacer un anillo mágico. Yo lo hago de esta manera y yo sé que existen muchas formas de hacerlo, entonces ustedes háganlo como más fácil se les haga. Hacemos una cadena que solamente es para sujetar, esta cadena no nos cuenta para nada. A partir de aquí vamos a contar 1, 2, 3 cadenas, que ese sería nuestro primer punto alto. Lazada, introducimos en el mismo espacio, tenemos 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Aquí tenemos 2 puntos altos, una cadena, lazada, en el mismo espacio, 2 puntos altos. Tenemos 1 y 2. Entonces tengo aquí 2 puntos altos, una cadena y volvemos a repetir 2 puntos altos. Estamos formando estos grupitos, entonces nos vamos a ir tejiendo así 2 puntos altos, una cadena, hasta tener un total de 8 grupitos separados de una cadena o 16 puntos altos de 2 en 2 separados de cadena. Bueno, aquí ya tenemos nuestros 8 grupitos. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí nada más me falta hacer mi cadenita de separación. Aquí hicimos una cadena y vamos a estar cerrando no en las 3 cadenas, sino en el primer punto alto. Cerramos y si antes de hacer eso quieren jalar esta hebrita para que se cierre el círculo, lo pueden hacer. Entonces así estaremos terminando nuestra primera vuelta. Para esta segunda vuelta vamos a deslizar aquí en este espacio, bueno, vamos a hacer un punto bajo aquí, así, y luego hacemos una, 2 cadenas, doble lazada, en ese mismo espacio introducimos, sacamos, tenemos 4 pestañas, cerramos 2, 2 y las últimas 2. Haciendo este punto bajo y estas dos, estamos haciendo un total de 2 puntos doble alto cerrados juntos. Entonces aquí vamos a tejer 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doble lazada. En el siguiente espacio de cadena que está aquí, vamos a repetir. Tenemos 4 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Dejamos 2 en el gancho. Doble lazada. En el mismo espacio volvemos a repetir. Cerramos 2 y 2. Cuando tengamos 3 pestañas en el gancho, cerramos todas juntas. Aquí tejimos 2 puntos doble alto cerrados juntos. Y repetimos nuestras 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Doble lazada. En el siguiente espacio de cadena repetimos, cerramos 2 y 2. Doble lazada. En el mismo espacio cerramos 2, 2, 3 pestañas en el gancho, cerramos todas juntas y volvemos a repetir nuestras 8 cadenas. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Aquí tenemos ya nuestra vuelta terminada, casi terminada, y tengo mis 8 cadenitas.
vamos a deslizar aquí en este primer punto, deslizamos y ahora sí tenemos terminada esta segunda vuelta. Para la vuelta número 3 vamos a levantar una cadena y aquí vamos a estar tejiendo 9 puntos bajos en este punto, 9 puntos bajos en este punto y luego deslizamos juntos. Entonces vamos a tomar el punto así por la parte de enfrente del gancho, saliendo aquí por estas hebritas, y aquí, para que se nos haga más fácil, volteamos así y aquí vamos a tejer nuestros 9 puntos bajos. Así es un punto bajo, no tomamos lazada, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y recorremos poquito, 7, 8 y 9. Giramos y tomamos el otro punto alto, que es este de aquí. Aquí está. Entonces de esta manera tejemos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora aquí vamos a buscar el primer punto bajo que tejimos. Si se les hace más fácil podemos contar de acá, hasta tener 18. Entonces contamos aquí, a ver si pueden verlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí está nuestro primer punto. Ahí es donde vamos a estar deslizando. Ahí quedó. Ahora sí acomodamos otra vez, así, y ya podemos seguir trabajando. Ya que tengamos deslizado en el primer punto bajo de los 18, de 9 y 9, vamos a tomar estas 8 cadenas que tejimos en la vuelta anterior y ahí vamos a estar tejiendo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una vez que tengamos nuestros 11 puntos bajos, si se les llega a apretar, nada más recorran sus puntos y continúen trabajando hasta tener 11. Pues llegamos a otros 2 puntos doble alto cerrados juntos. Aquí están. Vamos a repetir lo mismo que este motivo, pero aquí sin hacer cadena. Entonces directamente tomando este punto, no el primero sino el segundo, ahí nuevamente vamos a tomar así y tejemos 9 puntos bajos. 2, 3, tengo mis 9 puntos bajos, giramos, tomo este punto y otra vez tejemos nuestros 9 puntos bajos. Si ustedes no se quieren confundir, pueden marcar el primer punto bajo que tejimos y ya pues cuando terminemos estos 9 ya sabemos en dónde vamos a deslizar. Tengo mis 18 puntos, buscamos el primero, deslizamos, buscamos las cadenitas, se me zafó, aquí está. Entonces buscamos las cadenitas y en esas cadenas vamos a tejer 11 puntos bajos. Vamos a repetir este mismo patrón todo alrededor, se va repitiendo. 11 puntos bajos aquí, llegamos aquí, 9 en este punto, 9 aquí, deslizamos en el primer punto bajo y repetimos 11. Así vamos a irnos toda esta vuelta. Hemos terminado la vuelta, vean qué preciosura. Hay que acomodar bien estos motivos, si les quedaron así como medios doblados, solo necesitan ayuda en acomodarse.
aplanarlos bien y vean. Entonces aquí para terminar la vuelta vamos a hacer nuestro punto deslizado aquí en el centro de este motivo. Aquí deslizamos y como yo voy a estar trabajando en dos colores, voy a cortar. Si ustedes nada más lo van a hacer en un solo color, entonces van a tener que deslizar 6 puntos y en el número 6 es donde van a comenzar a trabajar. Yo sí lo quiero hacer en dos colores, así que yo voy a cortar y luego voy a unir en el número